Bienvenidos a Teleeducación para el Desarrollo. En la presente sesión vamos a desarrollar un tema bastante interesante, que es el de las técnicas y herramientas de estudio orientados a esta nueva era, que es la era digital. En primer lugar, tenemos que reconocer que tanto el proceso educativo como los medios de transmisión de información han ido evolucionando en función al tiempo. Nosotros vamos a ver que desde épocas remotas se han utilizado diversos elementos de transmisión para almacenar y preservar la información, desde las pinturas rupestres hacia las tablillas, el papiro, el pérgamo, el papel, y luego hoy en día la difusión y masificación de los medios digitales de almacenamiento de información. Por mucho tiempo, el principal medio de almacenamiento de información, de conocimiento, de información de tipo valedera para la humanidad, se realizó a través de las tablillas de arcilla, las tablas de bronce, de cobre, o de metales, y de piedra que existía en la antigüedad. Mucha de esa información se perdió en función al tiempo, fue quedando en el olvido, y algunas otras, por la durabilidad del material, han llegado hasta nuestra época, y es el caso típico de la escritura cuneiforme, que es algunas de las referencias de almacenamiento de información más antiguas que nosotros conocemos, al menos del mundo histórico, que conocemos como en la parte histórica. Así como existió este primer medio que se caracterizaba por ser muy duradero, pero también de bastante trabajoso para lograr la generación de información y su preservación, surgieron posteriormente como una alternativa que facilitaba la transmisión de información en forma mucho más fluida. Surgieron otros medios. Para nosotros, la referencia histórica más conocida es las famosas tablas de los mandamientos. Tenemos incluso pasajes históricos, la propia referencia a los libros de la Biblia, que nos hace referencia a la transmisión de la información en estas tablas sagradas que nos muestra Moisés, que eran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Igual vamos a encontrar las tablas de las leyes romanas y otras de otras culturas que se fueron almacenando o bien en tablas de bronce, de piedra, de arcilla, y era el medio que disponía cada cultura para preservar su información. Y como no era tan fácil la producción de este material, porque se necesitaba elementos especiales para cincelar o para escribir en estos medios de almacenamiento, entonces la producción de información era mucho más lenta, el almacenamiento de información era mucho más lento, más difícil y mucho más costoso. Pocos podían tener acceso a este tipo de elementos. Por eso, en las épocas pasadas, solamente quien pertenecía a ciertas élites de la nobleza tenía acceso a la educación y el conocimiento. Posteriormente, con la invención y el uso del papiro, se da un salto exponencial. Entonces, el almacenamiento y la producción de información, de medios de transmisión de la información, se hace mucho más frecuente. Si bien es cierto, seguía siendo restringida la cantidad de personas que sabían leer y escribir y tenían acceso a estos medios, definitivamente es un salto gigantesco respecto a lo que ocurre con la etapa anterior, que eran las tablillas de bronce y piedra, de metales y de piedra.
Con el papiro se permite masificar, por así decirlo, a un cierto nivel, el conocimiento. Se permite generar más copias, más elementos, y permite la difusión, una mayor difusión del conocimiento. Y es por eso que comienzan a generarse las primeras bibliotecas que almacenaban este tipo de conocimiento. Nosotros vemos un papiro, y había una persona especializada, que era el escribano, porque era la persona que sabía escribir, y fíjese cómo la función de escribano, cómo saber escribir le da un estatus importante dentro de la sociedad a una persona. Entonces, es una nueva etapa, y cuando se comienza a difundir el papiro como un nuevo elemento, siempre existían críticas. Los críticos del papiro, los que estaban a favor de los medios anteriores, decían: el papiro es muy frágil, el papiro es inflamable, el papiro no va a tener durabilidad. Definitivamente sí, el papiro podía tener todas esas dificultades, todas esas desventajas, pero tenía una ventaja insuperable, que el papiro permitía masificar el conocimiento en una época en la que la transmisión y almacenamiento de información era sumamente difícil. Y luego, con el transcurso del tiempo, va evolucionando este concepto inicial del papiro, porque había épocas en las que la producción de papiro por las estaciones no era tan frecuente. Entonces, se van viendo otras fuentes alternativas, y dentro de estas fuentes alternativas tenemos, por ejemplo, el pérgamo o el pergamino, que se convierte durante la Edad Media y posteriores a la Edad Media en la fuente sustituta al papiro para la transmisión de información. Pero también, igual que el papiro, tenía la característica de ser muy inflamable y tenía algunos otros elementos adicionales. Pero igual, el pérgamo o el pergamino, por mucho tiempo, fue una fuente alternativa. Hasta que se desarrolla la producción de papel. Cuando se inventa el papel, la producción de papel, comienza la verdadera masificación de la transmisión de información. Esto da un salto exponencial. Sí, con el papiro había habido un cambio significativo, una masificación relativa. El papel permite, la invención del papel y posteriormente la imprenta, permiten que mucha gente acceda al conocimiento. Acceda por primera vez a una Biblia. Ahora es común para nosotros poder acceder a los libros, pero en esa época los libros eran sumamente costosos y los libros eran caros. Y saber leer y saber escribir era un símbolo de estatus social gigantesco en la sociedad. Eran muy pocas las personas que tenían esta capacidad. Incluso no todos los que estaban en la nobleza o la monarquía era gente instruida, era gente letrada. Esto era un factor de diferenciación y de generación de estatus relativo dentro de la sociedad. Esta típica escena, por ejemplo, es de un copista, la persona que escribe, se dedicaba a escribir o copiar libros que eran muy escasos, porque los libros antes se escribían en forma personal. Y hasta antes de la invención de la imprenta, el copista juega un rol fundamental, porque era aquel que copiaba un libro que está en peligro de extinción, que era un libro escrito a puño por la persona, y reproducía ese material. Entonces, la invención del papel facilita un nuevo medio para acelerar el proceso de transmisión de la información. Nosotros podemos ver luego de la invención del papel, el medio digital se convierte en el evento de la supermasificación del conocimiento. Los medios digitales, los medios del almacenamiento digital, y podemos ver acá algunos, los famosos disquetes de 5 1/4, de 3 medios, y luego se han miniaturizado al USB, a los lectores de USB, y hay muchas tecnologías nuevas que están surgiendo que van a reducir o minimizar el tamaño del medio y van a elevar en forma exponencial la capacidad de almacenamiento de información en un medio digital.
Antes tenemos la primera imagen del disquete de 5 1/4, un disquete grande, muy débil, y había que tratarlo con delicadeza porque era un medio que podía doblarse y podía malograrse toda la información que teníamos. Tenía escasa capacidad de almacenamiento, podíamos almacenar los documentos, pero comparado con los medios que hoy día disponemos, definitivamente ha habido un cambio gigantesco. Estos medios de almacenamiento digital son los que hoy día han permitido que se masifique el conocimiento, que cada vez haya más personas que tienen acceso a la información. Y así entonces, como ha habido esta evolución que hemos visto en estos medios, también hay una evolución en los medios que requieren los estudiantes para su aprendizaje. Antes, en la época de la escritura cuneiforme, yo tenía que ir a los lugares donde estuviesen almacenados estos grandes placas de bronce, o de mármol, o de arcilla, y tenía que revisar esas grandes placas, y era poca información la que tenía, y tenía que hacer un gran esfuerzo para acceder a esa información. Hoy en día, a través de Internet o a través de los medios de almacenamiento digital, yo puedo tener una gran cantidad, bibliotecas enteras, salas enteras de información comprimidas en un medio, el medio digital. Este tránsito de los medios de almacenamiento va también de la mano con la evolución de la educación. La educación, como nosotros la entendemos, ha ido también evolucionando. Ha habido un proceso de supermasificación de la educación. Y vamos a ver algunas de estas láminas para comprender este tránsito, para ver a grandes rasgos este salto. Hubo una época en que la relación maestro y estudiante era una relación en la que había un estudiante y para cada estudiante tenía muchos maestros. Es decir, podía haber una persona que por lo general era de la nobleza, y esta persona de la nobleza tenía 4, 5 o 7 instructores, porque esa era la lógica, prepararlo en forma integral con preceptores, con tutores, que permitiesen una adecuada formación de la persona que era noble. La preparaban en artes, en las destrezas bélicas y así sucesivamente. Entonces, tenemos esta relación típica, esta imagen nos muestra esa relación típica de un maestro, un estudiante. Pero esta relación de un estudiante y varios maestros, o un maestro para un estudiante específico, hacía que muy poca gente pudiese tener acceso a lo que nosotros hoy día conocemos como educación. Entonces, con el transcurso del tiempo y con el crecimiento de la población en las villas, en los burgos, surge en la Edad Media un fenómeno. El foco de desarrollo cultural y de transmisión de la información se traslada a un punto importante, las famosas catedrales, las escuelas, y surge una corriente, que es la escolástica, y una forma de enseñanza peculiar. Y esta imagen nos puede graficar ese tránsito, cómo las catedrales se convierten en la fuente de masificación, por así decirlo, de la educación. Esta educación que antes estaba reservada a élites, a nobles, comienza a trasladarse a los villanos, a los burgueses. Este es el cimiento de una nueva era, porque con la educación y con las posibilidades de saber leer y escribir, se le apertura a toda la población que recibía este beneficio una ventaja sustancial, la ventaja de ser letrado y la ventaja de poder, en base a la lectura, cultivarse, prepararse. Entonces, esta imagen nos muestra un punto de quiebre de la educación selecta
para nobles o para unos pocos, hacia una educación que comienza a relativamente entrar en un proceso de masificación. Definitivamente en el siglo XIX y XX vamos a encontrar una imagen como esta, la típica escuela de provincia. Esa escuela en la cual se congrega a una gran cantidad de estudiantes que se asemeja mucho al modelo que ahora nosotros hemos recibido. Muchos de nosotros nos hemos formado bajo todo este concepto de escuela clásica, donde el maestro ejerce la autoridad, el maestro imparte el conocimiento y los estudiantes o los alumnos están para recibir la instrucción. Era básicamente un modelo instruccional. Pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos a encontrar precisamente con un nuevo paradigma. Es el paradigma de encontrar la posibilidad de masificar a un nivel nunca antes visto, de supermasificar la educación y llegar a localidades en las cuales antes no se había podido llegar gracias a la tecnología digital, a la difusión de Internet y al acceso de tecnología en lugares apartados. Esta imagen que ustedes ven es una imagen emblemática. Es gente que está en la serranía, en las punas, en lugares apartados de nuestra realidad nacional, y que está accediendo a información y a conocimiento y a formación en forma remota. Es el mejor modelo de inclusión social, lograr que esa persona que antes tenía que desplazarse o caminar 4 o 5 horas para llegar a su colegio, y luego hacer lo propio para retornar hasta su casa, y que por ello tenía escasas posibilidades para acceder a la educación, porque eso no lo podía hacer todos los días, y que formaba parte del grueso de personas que desertaban de la educación. Gracias a este modelo de desarrollo tecnológico, a la masificación de la conexión de Internet, a la implementación de líneas de banda ancha, de conexión a Internet, y al programa de entrega de computadoras para los estudiantes por parte del Estado y que proviene también del programa de la iniciativa global de otorgarle una PC por niño. Entonces, se ha permitido que esta población, que era población excluida, población que no tenía acceso a la educación, hoy día viva un periodo de inclusión digital. Y este es el futuro que nosotros vislumbramos para la educación. Una educación que sin las restricciones de tiempo, espacio geográfico, pueda acceder a una educación de calidad, una educación a través de medios digitales. Esta entonces es la sinopsis de este proceso de evolución, tanto en los medios de almacenamiento digital como en el tránsito a esta nueva sociedad y a este nuevo modelo educativo que está en pleno proceso de incursión. Las famosas tablas de los mandamientos. Tenemos incluso pasajes históricos, la propia referencia a los libros de la Biblia, que nos hacen referencia a la transmisión de la información en estas tablas sagradas que nos muestra Moisés, que eran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Igual vamos a encontrar las tablas de las leyes romanas y otras de otras culturas que se fueron almacenando o bien en tablas de edición para almacenar y preservar la información, desde las pinturas rupestres hacia las tablillas, el papiro, el pérgamo, el papel, y luego hoy en día la difusión y masificación de los medios digitales de almacenamiento de información.
por mucho tiempo, el principal medio de almacenamiento de información, de conocimiento, de información de tipo valedera para la humanidad. Bienvenidos a Teleeducación para el Desarrollo. En la presente sesión vamos a desarrollar un tema bastante interesante, que es el de las técnicas y herramientas de estudio orientados a esta nueva era, que es la era digital. En primer lugar, tenemos que reconocer que tanto el proceso educativo como los medios de transmisión de información han ido evolucionando en función al tiempo. Nosotros vamos a ver que desde épocas remotas se han utilizado diversos elementos de transmisión. Se realizó a través de las tablillas de arcilla, las tablas de bronce, de cobre, o de metales, y de piedra que existía en la antigüedad. Mucha de esa información se perdió en función al tiempo, fue quedando en el olvido, y algunas otras, por la durabilidad del material, han llegado hasta nuestra época, y es el caso típico de la escritura cuneiforme, que es algunas de las referencias de almacenamiento de información más antiguas que nosotros conocemos, al menos del mundo histórico, que conocemos como en la parte histórica. Así como existió este primer medio que se caracterizaba por ser muy duradero, pero también de bastante trabajoso para lograr la generación de información y su preservación, surgieron posteriormente como una alternativa que facilitaba la transmisión de información en forma mucho más fluida, surgieron otros medios. Para nosotros, la referencia histórica más conocida es